Hola, 12 de abril 2025, ¿cómo vamos? Hoy tenemos la conexión con nuestra base más concreta y también pues vamos a explorar un poquito más de ese 12 con su diseño, que es aquello que se diseñó para que se vea en el concreto. Hoy tenemos que es el día 102 del año y vamos a ver tanto en nosotros la actualización de los circuitos, porque es como nos estamos conectando con este plano 1, pero también podríamos verlo como la actualización de Sol a esa unidad terrestre a través de los circuitos, cómo Sol se conecta con Tierra para esa actualización. Entonces, si estamos hablando que la actualización va a ser en lo concreto, en lo palpable, en lo que puedo identificar, en lo que estoy consciente, sin estar en mi fase veloz, sino que en la parte lúcida, aquí te puedes preguntar, de aquello que yo decía que era y contra ahora lo que digo que yo soy, ¿cuál es el cambio? ¿Sí? ¿Cuál sería esa ganancia del cambio? Y además de eso que dejé atrás, al dejarlo atrás, ¿qué otros movimientos se han presentado? Es decir, identificar las novedades que se han plasmado en el entorno. Entonces se vuelve interesante ver que cuando se hace el circuitaje, no solo es para ver aspectos de cierres de ciclos, duelos, cambios de percepción, sino también esa apertura a la novedad, a permitirte a vivir de nuevo ese miedito que da cuando vas a hacer algo que no conoces, a desarrollar algo diferente y hacer esos espacios para poder hacer ese desarrollo. En sus frecuencias rápidas pues tenemos que es hoy 263, los circuitos de el potencial para la percepción. Aquí estaríamos viendo cómo Saturno estaría conectando con Tierra, ¿no? Por ser los planetas siguientes. Entonces, si las posibilidades en la percepción van a tener mucho que ver en cómo yo hago el enlace, entonces eso me quiere decir que si yo solo hago los análisis de mi entorno solos bajo una visión, puedo solo hacer restricción de todo lo demás, ¿no? O sea, como restringir el entorno, pero si contemplo el entorno, entonces puedo ver diferentes oportunidades. Hay una herramienta, por ejemplo, que era un diagrama de los 5 porqués que te enseñan en la parte administrativa y también de industria en la aplicación, ¿no? Y son como temas de calidad de todo, pero esta herramienta lo que hacía es que te pedía que definieras el problema y luego a través de 5 veces preguntar por qué, empezaras a desglosar para llegar a la causa raíz, ¿no? Pero eso, si te fijas, te ancla más en cuando haces el por qué de pasó esto, por qué sucedió. O sea, cuando haces ese por qué, es como hacer el anclaje de que solo se está generando ese evento si sucedió un paso previo, y siempre es como decir, esta es la única ruta por la que se está generando, ¿no? Y podrías empezar a hacer un desglose, pero esto es como enfocarte en el punto raíz. Y eso va mucho cuando nosotros vamos a hacer revisiones de lo que ya experimentamos y lo tomamos con referencia. Pero si lo viéramos desde futuro, no podría aplicar un por qué. Tendría que aplicar un qué para encontrar un algo, ¿sí? Entonces, si yo veo 63 desde el futuro como 36, entraría a ver un algo. Entonces aquí lo interesante del algo es que me permite saber de antemano que no es la totalidad,
Entonces no es la única ruta. Segundo, me permite entender que puede haber bastantes algos en una ecuación, ¿no? En un desarrollo. Entonces eso me abre a la oportunidad de no solo hacer un enfoque muy restrictivo, sino abrir el abanico de revisión. Te podrías preguntar, cuando abres el abanico de revisión, ¿te pierdes por ver tantas opciones? No, porque acuérdate que tanto el acceso a la información como el desarrollo que vamos a tener es en base a lo que necesitamos. Entonces, si cuando tú haces como una búsqueda muy específica y muy restringida, pues tal vez no va ajustado a lo que tú necesitas y puedes empezar a excluir información que sí necesitas saber. Entonces sí es interesante que cuando metemos la función de algo, al momento de abrir el abanico, me permite saber que no va a contemplar la totalidad, pero me permite ver qué es aquello que genera un mayor linkeo, interés, conexión, o que me da una forma a lo mejor de un reto, un desafío, ¿no? También podríamos ver esos algo como cuáles son los más desafiantes, y entonces sí, saber por qué el desafío me llama la atención versus la estabilidad, ¿sí? Entonces empezar a hacer esos planteamientos. No entiendo que es 263, pues también lo puedo leer como 362. La percepción, pero en este aspecto de las posibilidades del circuito. ¿Cómo Tierra ve ese anclaje de la posibilidad? ¿Sí? ¿Y cómo te lo entrega? En este caso nos hace entrega a través de la realidad. Entonces, si yo conecto con la realidad, puedo ver esos algos que lo componen como elementos y luego ver cómo se enlazan estos elementos entre sí. Entonces, el hacer ver las posibilidades de diferentes aspectos o de diferentes puntos de referencia, no de vista, de referencia, porque si es visto es como que ya tiene un margen delimitado, pero si es de referencia es como si entraras a hacer investigaciones, como si pudieras empezar a buscar un poco más qué hay o qué se está presentando. Bueno, pues hoy tenemos que es el día 12 de abril de 2025, para la 5D es el día L, para la 3G es el día 102, seguimos en nuestra vuelta 7, cuadrante inhumano, estamos en el NE, en esa parte veloz del paso inhumano. Hoy nuestro nene está activo, pero no es el nene de bebé, sino es ese inhumano o nuestra parte veloz, nuestra parte digital conectándose en ese aspecto. Entonces, el eje Y, que también sabemos que es 26, en la antena con 3 sistemas planetarios, 3 reinos y 3 niveles. Es la activación de la comunicación del valor, pero desde ¿dónde pongo el valor? ¿En la capa exterior o en las capas internas? ¿Dónde voy a ubicar mi valor? ¿Y dónde voy a ubicar ese algo? ¿Cuál va a ser ese punto de referencia? ¿Dónde inicia su gestión previa o dónde genera? Bueno, el valor se inicia desde su gestión, o sea, previo a pasar a la acción, o después de la acción generada. Normalmente, ¿cómo nos enseñan que el valor se genera? ¿Una vez que obtengo el resultado o se genera antes, durante el desarrollo de la habilidad, previo a la compra del producto, o cuando se está haciendo la entrega del servicio, por verlo así desde la parte económica o que es más conocida de la economía? ¿O se genera después de recibir la acción? ¿Dónde tú pones el valor? ¿Dónde lo identificas? El valor lo identificas desde que tú estás generando los prototipos a accionar, o lo pones hasta que tienes el resultado del prototipo. Es decir, ya con las etiquetas de si te fue bien, no te fue bien, si faltó, o sea, lo pones ya hasta que lo ves realmente materializado o previo a la materialización. Nuestro valor opera
de la misma forma que el sistema solar o está visto limitadamente. ¿Qué es lo que se reconoce como valor? En este aspecto, la palabra valor la puedo leer tanto como la valencia en lo concreto. Val de valencia, ro de lo concreto. Entonces, el valor es en esa conexión del eje del ser, que en su parte veloz sería la valencia, pero en su parte más concreta sería el valor. Entonces, ¿por qué? Porque se desarrolla en el eje de la experiencia, ¿no? Entonces, de la secuenciación. Entendiendo esto, si yo viera cómo se conectan mis tres personajes con el sistema solar, ¿sí? En el contenedor que habitamos, que es en planeta Tierra, y cómo este contenedor nos entrega a través de la realidad esos enlaces, podría entender que desde la parte más abstracta es donde se empieza a generar toda esa función de valor hasta que cae en el concreto. Entonces, ¿el valor es algo referente exclusivamente a la economía o tiene que ver con todo lo que yo veo expresado en mi concreto? Qué interesante, ¿no? Cómo se nos abre el día de hoy el conectar el valor y desde qué perspectiva lo voy a ver. Y también la perspectiva de nuestros enlaces, esos circuitos de cómo se van enlazando. Tú cuando dices tengo personas valiosas en mi entorno, ¿desde dónde las estás viendo? Desde lo que conectan contigo en tu historia de vida, desde el aprovechamiento de la relación en ambos sentidos o en un solo sentido, también ahí depende, o simplemente el hecho de poder hacer esos enlaces de ida y vuelta. Desde donde dices, puedes hacer el aprovechamiento de decir, tengo personas valiosas a mi alrededor. ¿Y qué tan valioso soy yo? Porque pues esa es la principal, ¿no? Aparte, o sea, la parte de individuo, pues es la primera medición. ¿Qué tanto yo me doy un valor? ¿Qué tanto en ese escaneo de mi ser encuentro valor dentro de mí? ¿Cuáles serían esas características y propiedades que se están reflejando como valiosas para mí, que yo entiendo que son valiosas, que tal vez no coinciden con lo que otros puedan ver o percibir, pero para mí es muy valioso, algo que sea muy valioso para ti? Por ejemplo, yo te podría decir, algo valioso que aprendí en mi familia desde muy pequeña fue que cada uno puede tener su propia opinión, ¿sí? Entonces es algo que le puedo agradecer al clan, que me haya enseñado desde mi familia nuclear que cada quien tenía una voz propia y que independientemente que no fuera la misma forma de ver las cosas, se tenía un espacio para que se pudiera emitir. A lo mejor no se aceptaba, pero había el espacio para emitirlo. Entonces eso pues es muy libertador cuando tú puedes hacer tu propia referencia hacia tus conceptos y tener esa libertad. Claro, conforme vas creciendo pues te van dando lineamientos, pero llega una etapa en la que tú decides qué lineamiento sí sigues y qué no. Y claro, los ajustes de los que no tendrán su mismo movimiento o actualización en ti. Entonces es algo yo que le puedo reconocer al clan. Ahora, algo que yo me puedo reconocer a mí misma, pues será el aventarme a hacer cosas que me sacan de mi zona de confort. Pero eso no significa que sea fácil. Significa simplemente el hecho de decir, bueno, va, lo intento. Y a esa parte la encuentro valiosa en mi persona. ¿Qué otras cosas valiosas encuentras en ti? Bueno, para hacer análisis más detallados nos podemos poner en contacto. Me encuentras como Miriam Catalina en Facebook y Miriam Catalina 157 en Instagram. Mándame mensajito. Ya está WhatsApp Business y nos vemos el día de mañana. Bye bye.